La relación entre literatura y sociedad ha sido una constante en la historia, y en el caso de Guatemala la volvemos a encontrar en los 12 cuentos que conforman Guatemalans y otros cuentos de Werner Solórzano. Escucha este bonus si te interesa saber cómo utilizar la psicología para perfilar personajes que representen estereotipos y arquetipos de una sociedad actual. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Hola, soy Javier Martínez y este es el bonus de la quinta temporada. Quienes nos siguen desde hace tiempo saben que en cada una incluimos un episodio corto de este tipo. Sin embargo, en esta ocasión no será tan corto, ya que se trata de la presentación del libro Guatemalans y otros cuentos del escritor Werner Solórzano, la cual se llevó a cabo el 9 de febrero del año en curso y se presentó en la librería Luis Cardosa y Aragón, esto organizado por el Centro PEN Guatemala. Obviamente se contó con la presencia del autor, el psicólogo y traductor Werner Solórzano. Así que los dejo con el audio de la actividad. Espero que lo disfruten. Cuéntanos un poco acerca del contexto de la palabra y el significado de Guatemala. Bueno, gracias por la introducción y gracias por estar aquí, los invitados. Sí, es un término reciente que creo que no ha tenido mucha divulgación, creo que no todos están familiarizados con el término. Se usa mucho en las redes sociales, este término de Guatemalans, y se usa para describir a un grupo social guatemalteco, blanco generalmente, que de abolengo de raigambre extranjera, con apellido extranjero, y que tiene cierta desconexión hacia el país porque vive en una realidad económica y social distinta. Es un término peyorativo, creo, en la mayoría de casos, no sé si lo he escuchado. Pues eso es. El término Guatemalans, no sé si lo pronuncio bien y si no, pues me disculpa la pronunciación. En este sentido, ¿por qué titular este libro de esta manera y contextualizarlo a ese significado que se le da ahora a la misma palabra? Sí, se llama así porque es el título de un cuento, el último cuento, que es el más extenso. Creo que tiene como, no sé cuántas en esta edición, pero por lo menos unas más de 20 páginas más o menos, tal vez 30. Sí, se llama así porque por ese cuento. Esa es la razón. Entonces, Guatemalans y otros cuentos, porque está el cuento Guatemalans y están otros cuentos que forman parte de este volumen, que son 12. Eran 24, de hecho, cuentos, y de esos rescaté 12 que creo que eran los que eran mejor trabajados, los otros eran bastante malos. ¿Cómo es ese proceso de escoger los cuentos? Porque obviamente estás contando que hubo una serie de cuentos que salieron del mismo libro, que no fueron finalmente los elegidos. Podría ser hasta cierto punto, pues los que murieron en el camino, como no sé si murieron aún. Pero ¿cómo se da ese proceso inicialmente de la escritura y luego decir este sí va, este no va? ¿Cómo fue ese proceso creativo en relación al libro? Bueno, aquí hay 12 cuentos y pertenecen a dos periodos bien diferentes. El primero es como el 2014, cuando yo retomé la escritura, volví a escribir y se nota, los voy a leer los títulos, no tengo el libro ahí, pero hay un cuento que se llama Un día de fiebre, El hombre, Ramón de Galad, Agua, Madre Medad. Estos son cuentos de principiante y se nota porque son bastante rústicos. De esos tenía como el doble de cuentos, entonces consideré que no tenían la calidad literaria necesaria para componer un libro y obviamente pasó por el filtro del editor, que él fue el que finalmente le dio luz verde a estos cuentos. Y el segundo periodo son cuentos más trabajados, son más o menos de 2017 a 2021. Y no sé si podemos hablar de madurez, pero sí, por lo menos un poco más de oficio en estos cuentos. Y bueno, hay otra división, que estos cuentos, algunos son capítulos de novelas o de una novela que yo quería escribir que no llegó a ser una novela. Pensando, por ejemplo, en la trilogía sobre Estados Unidos de los principios de los 30 de John Dos Passos, perdón.
él escribió una trilogía sobre Estados Unidos en esa época, de los años 30. Entonces yo empecé a crear estos personajes que representaban estos grupos sociales. Entonces ahí es donde está el personaje que es progresista, un poco de izquierda, el conservador, la clase obrera, los Guatemalans. Entonces eran capítulos de una novela, y luego pues los hice cuentos, les di forma de cuento, un poco de arco al personaje, para que tuviera una conclusión, y así concluyeron esos 12. No sé si respondí más o menos a la pregunta, pero eso es. Sí, gracias. Aquí bueno, en el título de los cuentos les quiero comentar, está Madre Aguilar, La Chula, Migrante No Hay Camino, que también obviamente el tema de migraciones en países como los nuestros es un tema bastante recurrente. Recurrente en el sentido de que sucede mucho. También Sed News, Un Día de Fiebre también. Sí. Ramo Agalad, El Hombre, No Hay Por Qué Buscarle, Agua, Señora Ada, Guatemala, Guatemalans, y Sobre el Autor, que sería la biografía, ¿verdad? Sí. Pero hay como palabras como muy contemporáneas y que se utilizaron por lo menos durante bastantes años. En el caso de Guatemala, por ejemplo, o en el caso de los migrantes, No Hay Camino, que finalmente son temas contemporáneos. Tus cuentos inicialmente fueron pensados de esa manera, que fueran hablando de temas bastante contemporáneos, o ese camino tomaron mientras iban siendo escritos. Yo creo que un poco de ambos. Por alguna razón los cuentos que yo escribía iban saliendo contemporáneos, como tratando mucho de la realidad del país. En ese tiempo yo pasaba mucho tiempo en las redes sociales, entonces me interesaba mucho, en Twitter especialmente, cómo pensaban diferentes grupos sociales. Estaban los conservadores, estaban los que eran más progresistas, los más liberales. Entonces todo eso empezó a nutrir mi deseo tal vez inconscientemente, de los cuentos que escribía, tratar de entender estos diferentes grupos sociales, ideológicos. Y de hecho el editor usa este libro para un curso que da en la universidad sobre sociología. Y pues porque son temas de la Guatemala actual, y sí hay elementos, como menciona, de la habla popular y de temas de actualidad. A veces es un poco difícil que los autores respondan un poco a su posición política, principalmente cuando va con el tema de los cuentos. ¿Te identificas con alguna de las posiciones políticas o simplemente ibas como agarrando ejemplos de cada uno? ¿Cuál es la posición política de este libro? Pues no sé, porque no sé si tengo una posición política, pero sí, yo era más como un observador de estos grupos sociales. Entonces me interesaba, bueno, así piensan los que son más conservadores, los famosos miguatecos. Y luego, los guatemalans piensan así. Los de derecha piensan así. Entonces trataba de reflejarlos de una forma respetuosa, o por lo menos sin hacer de menos a ningún grupo. Y hay un cuento político, el único cuento político, que se llama La Chula. Y sí, ese fue escrito con miras de ser un cuento político. Habla de un presidente reciente, anterior al que tenemos ahora, y fue algo que sí pasó. Yo vi ese acontecimiento que yo narro ahí, y sí es el único cuento político. No sé, mi posición es un poco al centro, creo yo, y más como observador de estos grupos sociales. Me da curiosidad el tema de La Chula, sin necesidad de caer en un spoiler. ¿Por qué el título de La Chula en un tema político? Que obviamente no hay como una relación directa, de que uno diría, bueno, lee La Chula y no encuentra lo político ahí, pero ya me explicas que sí. Cuéntanos esto. Perdón. Sí, La Chula es el nombre de un tren. Entonces el presidente va en un tren mientras se desarrolla lo que yo narro ahí. Eso pasó pues porque yo lo vi en video. Entonces lo entrevistan y todo eso. Entonces hago como un análisis más o menos de su pasado, de cómo llegó a ser presidente, y hay un poco de ironía ahí también. ¿En qué año comienza la escritura de este libro? Cuéntanos ese proceso creativo que se tiene con escribir un libro, y cuáles son los principales retos que se tienen desde el punto de vista creativo. Ya conocemos el reto que tiene un escritor de buscar un editor y que crean en uno como una persona como literato, pero el reto creativo, ¿cómo lo afrontaste y cómo lo superaste? Porque el tener un libro es ya haber superado ese gran reto creativo que implica la publicación.
Pues empecé como en el 2014, que empecé a recopilar estos ejercicios de prosa que yo había hecho y les empecé a dar forma de libro por ahí por el 2017, 2018, hasta 2021 más o menos, que fue cuando se publicó el libro. Y con el proceso creativo, pues yo escribo un poco como un poco a ciegas, por así decirlo. O sea, yo empiezo a escribir sin un plan muy fijo de el rumbo que va a tomar, y luego conforme voy escribiendo voy como viendo la luz en el camino. Hay un escritor que decía que escribir era como manejar en la noche, que uno solo ve un poquito adelante donde iluminan los faros, pero uno puede hacer el camino de ida y vuelta así. En ese sentido, ¿te consideras un escritor de largo aliento? ¿Esto quiere decir que llevas procesos largos de escritura que pueden pasar años con un solo cuento? ¿O tu proceso es bastante espontáneo, donde escribes en un día y luego quedan reposando los cuentos durante más tiempo? ¿Cuál es tu posición en la peli? Creo que lo escribo un poco como de a ratos, como por etapa o como por momentos. No he sido muy disciplinado en escribir. En ocasiones sí, cuando lo estaba escribiendo sí era muy disciplinado. ¿Cuál era la otra pregunta? Si era de una manera bastante fugaz en el momento que escribías, o eras bastante prolongado el tiempo. Sí, creo que sí me llevó bastante tiempo. Y iba a mencionar otra cosa, pero no recuerdo ahora. Sí, de largo aliento, lo que mencionaba. Sí, creo que tiendo a escribir bastante extenso. Y tengo una novela como de 400 páginas que al editor le pareció demasiado larga para publicarla, entonces no la publicó por eso. Y sí, algunos cuentos son algo extensos, que eso es lo que me da. Siento que así tengo campo para desarrollar bien lo que estoy tratando de expresar. No me gustan mucho los microcuentos, siento que son no hay mucho ahí, no hay mucha de dónde desarrollar. Hoy estamos platicando acerca del libro Guatemalans y otros cuentos de Werner Solórzano Lemus. No sé por qué tengo clavada la palabra por alguna razón, pero ahí nos disculparán. Entonces, hoy estamos presentando este libro interesante, por cierto, principalmente porque los cuentos hacen una reflexión justamente sobre el contexto guatemalteco, un poco tirado al tema de la ciudad capital, un poco a los grupos sociales dentro de la ciudad, y es un interesante ejercicio para explorar los diferentes tribus urbanas, por decirlo de alguna manera, que habitan el contexto guatemalteco, principalmente citadino, que es a donde se contextualiza este mismo libro. Con respecto que venía hablando acerca del editor, del editor malo, pero no de que sea malo, sino de maldad, una aparente maldad por no haber publicado su novela de 400 páginas, pero justamente me parece esa pregunta bien interesante. ¿Cómo aceptarse en un editor y que un editor le quiera publicar un libro en un país como el nuestro, donde se dice a amplias voces que en este país no se ve? Pero ¿cómo fue la experiencia de ir de borrador y de obra final hasta la publicación? Sí, fue un proceso largo y creo que hice como 7 borradores de ese cuento, de estos cuentos. Que fui purificando, tratando de que fuera lo mejor que pudiera. Y luego, pues en nuestro medio solo empecé a contactar editores, a ver si alguno se animaba a que le gustara. Y este editor le gustó el libro, pero fue un contacto así frío, en frío, o sea, yo no tenía ninguna relación con él ni nada. Y le gustó los cuentos y pues él los quiso publicar. Le había enviado una novela antes. Y luego se comunicó conmigo por esa novela que él la quería publicar. Y yo le dije que mejor tenía un libro de cuentos, porque la novela era muy mala. Entonces, mejor los cuentos. Entonces le di los cuentos y le gustaron y los publicó. A tu criterio, ¿el lector guatemalteco está leyendo cuentos o está leyendo novelas? ¿Ese criterio, de alguna manera, pensó sobre la decisión de publicar cuentos o publicar novelas de esta oportunidad? Sí, yo creo que se me da más el cuento que la novela. Eso dice mi amigo don Víctor Muñoz, que le di a leer una novela y los cuentos, y yo concuerdo con esa opinión. Creo que tengo más madera para escribir cuentos, y creo que sí, tal vez es más
más cómodo o se acerca uno más a la lectura leyendo un cuento que no es tan extenso que una novela muy larga. Y en ese sentido, en el sentido de la novela, el cuento, en otros escritores también la poesía, el ensayo y todo esto, a tu criterio, ¿en qué momento una persona termina entendiéndose o sintiéndose escritor? ¿Cuál es ese momento en el que pasa de escribir sus borradores o sus locuras, por decirlo de alguna manera, hasta el momento donde ya me condecoro como escritor, si alguna vez se puede utilizar esa palabra? Sí, es una pregunta difícil. Yo creo que la mayoría de personas que escriben piensan que al publicar un libro, entonces ya en ese momento ya se consideran escritores. No sé, tal vez sea un poco el caso el mío, que yo no me consideraba escritor hasta que no tuviera algo así en papel publicado. Y en ese sentido, pues ya te sientes escritor, ¿no? Creo que sí, pero todavía soy como un aprendiz, tengo mucho que aprender, sí, mucho camino por recorrer. Entonces sí, como decía, creo que hay una división muy clara aquí en estos cuentos y creo que se nota, unos son más rústicos, más simples, como esos que mencioné, y luego se ven cuentos que sí están más trabajados. Yo considero, aunque no me gusta leerme a mí mismo, por eso antes de venir más o menos solo vi más o menos qué títulos había escrito, pero me recuerda ese documental que se llama Jamás leí a Onetti, de Juan Carlos Onetti, donde él más o menos dice que a él no le gustaba leerse por eso mismo, porque tal vez lo veía y decía, bueno, aquí se pudo haber trabajado más, y también porque media vez uno publica algo, está fuera de uno, entonces yo ya no vuelvo a leer lo que escribí, ya estuvo, ya se terminó. Ahora saltamos a esa pregunta espinosa, o espinuda, no sé cómo se dirá, espinosa. Eres muy autocrítico de tu propia obra. ¿Cómo enfrentas esa autocrítica y cómo se maneja para un escritor? Principalmente porque cuando uno publica es exponer su literatura al gran público. Sí, yo creo que sí soy bastante crítico. O sea, yo no considero que estos cuentos sean tan buenos. Tal vez algunas páginas buenas. Pero no se me recuerda lo que decía Borges, que él decía que tratar de escribir un libro bueno es demasiado, tal vez unas cuantas páginas, tal vez. Entonces sí me considero ser algo crítico con lo que he escrito. Muy relacionado también con la crítica y con lo que se escribe. ¿En qué momentos logras soltar al libro? Obviamente hay un momento en el cual el escritor pues comienza con su proceso de escritura, luego se da con las revisiones, luego se da con el tema de las relecturas, luego se comparte con los amigos, luego se comparte con algunos críticos que les tenga uno confianza, pero uno sigue sin soltar eso. ¿En qué momento se da tu momento de soltar el libro y decir, bueno, ya no lo reviso más y que vaya así? ¿Cómo fue ese proceso que se da hasta llegar ahí? Bueno, se lo mandé al editor, luego me lo envió con correcciones, lo volví a leer y luego a partir de ese momento ya lo solté, ya no estuve editándolo más. Pero sí sí creo que como 7 borradores del libro. Y tengo ahí, digamos, cómo inició y luego los fui como purificando si se quiere o tratando de que sonara mejor, de que quedara mejor hasta que ese es el producto y ahí está. Bueno, ahora de la que no has soltado, que es la novela, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo va ese proceso de soltar la novela que aún no ha sido publicada? ¿Cómo es ese futuro con ese borrador? Bueno, esa novela ya está, digamos, ya hice varios borradores, creo que hice como 12 o 13 borradores de esa novela. Y luego ya está, incluso la revisó un amigo mío y luego ya la tiene el editor. Si él la quiere publicar, pues la publica, si no, pues tal vez buscar otro editor. Pero sí, media vez llega ese momento de hacer varios borradores y llegar al final, ya no lo toco más. Regresando al libro, hay bastantes frases que son como frases clichés que muchas veces nos ayudan también a descubrir un poco acerca de lo que piensa un autor sobre las cosas. En el caso de Guatemala se dice que Guatemala, pues la realidad supera la ficción en múltiples oportunidades, múltiples cosas. Hoy desafortunadamente pues una se mete dentro de
dentro de un restaurante donde todos están comiendo pues tranquilamente, pasivamente, y eso pareciera increíble. ¿Tú crees también que en la realidad supera a la ficción en países como Guatemala, o cómo afrontas esa realidad guatemalteca que a veces puede llegar a ser perturbadora? Sí, creo que en Guatemala hay mucho material para escribir, o sea, hay muchas cosas que pasan aquí que pareciera como, sí, como dice usted, como que es ficción, y eso da bastante material para escribir, y también escribir es un poco una catarsis como para poder expresar esas cosas que ocurren en Guatemala y uno pueda ponerlo en palabras y sacarlo de uno y que fluya esa energía. Bien, dice que Guatemala, vivir en Guatemala siempre es una eterna sorpresa, y espero también que este libro, el de Guatemala y otros cuentos, también sea una sorpresa, y sorpresas de las agradables para los lectores, que se van acercando un poco también a los libros que tratan sobre la realidad urbana en países como los nuestros y en contextos como Guatemala. ¿Cuál es tu futuro en torno a la escritura? ¿Qué estás preparando? Pues en estos momentos estoy escribiendo unos cuentos siempre contemporáneos. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero luego tal vez encontrar un editor que pueda publicarlos. Y sí creo que el cuento es donde tengo yo más aptitud quizás. Y pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Tienes algún tipo de rutina creativa para la escritura de los cuentos? ¿Tienes alguna rutina rígida de levantarse en las mañanas, de levantarse en las tardes, frente a un café? No, ¿cuál es la rutina que tienes como escritor? Pues generalmente me levanto temprano, como a las 4:30 o 5 de la mañana, y cuando me he disciplinado para escribir, escribo como unas 2 o 3 horas y trato de escribir por lo menos unas 1000 palabras diarias, y así fue como he escrito esto y otras cosas. En el caso del título del libro y principalmente del cuento de Guatemala, tratando de ahondar un poquito en torno a la referencia del término, ¿qué es lo que significa dentro de tu cuento el término Guatemala y cómo piensan estos personajes? No tratando de spoiler el cuento, pero sí dando como un contexto o haciendo un perfil de cómo piensan estos personajes en países como los de Guatemala. Bueno, la idea era hablar de este grupo social y no sé si puedo decir mucho sobre el cuento para no arruinar el cuento, pero habla sobre este grupo social y cómo hay esta desconexión con la realidad de la mayoría de guatemaltecos. Y sí, y luego viene la pandemia, o sea, ahí se toca un poco el tema de la pandemia, donde ahí éramos bastante iguales porque todos estábamos en la misma vulnerabilidad, por lo menos de salud, por lo menos, expuestos al virus. Pero sí tiene que ver con eso, con este grupo social que está un poco desconectado de la realidad que vive la mayoría de guatemaltecos. Una realidad que finalmente a través de los cuentos de Guatemala va como dibujando, haciendo el perfil y principalmente coloreando aquellos aspectos que pueden ser blancos o negros, pero que finalmente tienen una gama bastante compleja de grises que componen las sociedades como la guatemalteca. Si encuentras a alguien pues que no sabe acerca de tu libro y tuvieras que recomendarle tu libro y decirle, este libro lo tienes que leer por X o por Y motivo, ¿cuál es la forma en la cual convencerías a alguien para acercarte a la lectura de este libro? Bueno, yo le diría que mejor lea a otros autores, que hay muchos mejores autores que yo. Seguramente la curiosidad también empujará un poco a la lectura de este libro, que es como bastante importante. Cuando eras niño, cuando eras pequeño, pues te imaginaste y te perfilaste como escritor, o eso fue algo surgiendo durante el transcurso de los años y el tiempo. Cuéntanos un poco acerca de esa niñez que procedió. Fue mi adolescencia, creo yo, al inicio de la adolescencia, que empecé yo a soñar con llegar a ser escritor. Me empezó a apasionar la literatura y por supuesto se lo debo a mi maestra de literatura, Regina Rodríguez, que está aquí con nosotros. Pues fue eso, sí. ¿Hay algún cuento que sea como una especie de perfil autobiográfico dentro de tu libro, o todo fue de un contexto fuera de tu entorno?
Pues siempre hay elementos de autobiográficos, de autobiografía en el libro. Menciono ahí algunos maestros, yo di clases por muchos años, entonces en esos aspectos creo que sí hay aspectos ahí autobiográficos. Y en el caso de las migraciones, ¿cuál es tu posición en torno a las migraciones, principalmente la migración guatemalteca hacia países como Estados Unidos? Cuéntanos un poco acerca de cómo abordas este tema dentro de tu libro. Bueno, pues hay un cuento ahí sobre la migración y es de una persona que yo conocí que tenía ese empleo que yo menciono ahí y cómo se fue a Estados Unidos, cómo lo que pasó allá. Entonces eso está inspirado en una persona real y pues eso. Y en el caso del COVID-19, ¿cómo fue un tema bastante recurrente y sigue siendo aún un tema recurrente durante los últimos 3 años que a todos toma por sorpresa? ¿Cómo es ese abordaje a un tema que aparentemente es uno de los temas más comunes, pero también de los poco abordados, porque por ser tan reciente? ¿Cómo abordas este tema? Pues no lo menciono como tal del COVID, pero sí toco algunos aspectos que esta situación del COVID impactó por ejemplo, en las relaciones, en el tema socioeconómico, pero no lo toco directamente, solo las consecuencias de eso. A su criterio, ¿cómo es que Guatemala afrontó un problema mundial tan importante o tan profundo como el COVID-19? ¿Y cómo lo sigue enfrentando ya al pasar de los años? Porque no sé si a ustedes también les pasa, pero ese periodo del COVID-19 pareciera tan oscuro que no pasó y sí pasó finalmente. Le dicen a uno que pasó encerrado 7 meses y aún no se puede creer. Pero ¿cómo afrontas como escritor, como persona esto del COVID-19? Bueno, pues no soy experto en el tema, solo sé que fue un periodo bastante difícil para todos. Y sí, lo toco así como muy de paso, o sea, como situaciones que el COVID trajo de relaciones, en problemas socioeconómicos, pero no me meto mucho en eso. Hoy estamos presentando este libro, Guaymanos y otros cuentos, de Werner Solórzano Lemus, quien en esta oportunidad nos acompaña acá en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Luis Cardosa de Aragón, que este libro también lo pueden adquirir aquí para llevarlo y tener una lectura agradable en el transcurso de estos días, para pasar estos días pues tan extraños en el sentido de que si hay mucho calor, hay mucho frío, pero nos ayuda también bastante a irlos llevando. Es el momento de algunas preguntas y respuestas por parte del público. Si alguien tiene una pregunta, será propio este momento para que puedan intervenir y platicar un poco acerca de este libro, para aquí. O preguntarle a quien sea su WhatsApp. Aquí está, yo creo que sí se escucha. Bueno, yo conocí a Werner de manera así un poco fortuita. Una vez estaba con Víctor y con Carla precisamente en la casa de Cervantes, y él se presentó y parecía que tenía una cita con Víctor. Y siempre, desde que lo vi, me pareció así una persona enigmática, ¿no? Y entonces y sentí un poco de curiosidad por saber más de él, porque han sido la primera vez que yo tenía noticias de él, ¿verdad? Y me dio esa curiosidad y todavía tengo la curiosidad suficiente, porque no sé, tiene en él así una especie de aura enigmática. Eso es el comentario. Gracias. ¿Aquí más si quiera participar? Aquí está. Luego, aquí primero. La pregunta, perdón. ¿Cuál es tu profesión? Soy psicólogo clínico, pero no trabajo de psicólogo clínico. Y soy traductor jurado, pero tampoco trabajo de traductor jurado. ¿Cómo? ¿Qué manda? Es un hobby, sí, es independiente de tu labor. Pues no me lo tomo como un hobby, sí me lo tomo bastante en serio, no como un pasatiempo nada más. No es lo que te hace, lo que te genera ingresos. No. Allá. Sí, solo gastos. Quería preguntar,
Oso, la verdad, ¿qué te inspiraste para escribir este libro y qué viene ahora después? Pues me inspiré en lo que vivimos todos los días en Guatemala. Yo quería darle un rostro a lo que vivimos aquí cotidianamente, crear estos personajes que representaran esa realidad social de Guatemala. Y pues sigo escribiendo cuentos contemporáneos y pues eso, sí. De este. Y después de eso, ¿qué viene ahora? Si logro terminar algunos cuentos, publicar otro volumen o una novela, no sé. De este libro, ¿qué personaje es el que más te costó construir o el que más te impactó, el que tiene ese sentimiento que te adhiere al mismo libro? No sé, quizás el migrante, porque es una realidad que no es muy cercana a mí, solo esta persona que yo conocí y que me contó su historia, que yo traté de reflejar aquí en el libro. Pero sí me costó porque tenía que ponerme en los zapatos de un migrante que no es un poco ajeno a lo que yo he vivido. ¿Y qué descubriste con el tema? Porque finalmente es un tema un poco de investigación, de preguntar, para ir formando el personaje. Pero ¿qué descubriste en el personaje del migrante que te enganchó? Y que no sabías, pues, porque finalmente también el proceso de escritura es un proceso de creación y descubrimiento. Pues no sé si descubrí algo, pero sí pude ponerme un poco en los zapatos de una persona que se va a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Y eso, como la psicología, me ha ayudado un poco a tratar de ponerme en los pies de los personajes que voy creando. El futuro, ¿qué ves del futuro de Guatemala después del libro? Futuro de Guatemala. Sí, porque finalmente el libro es una fotografía del contexto guatemalteco, pero también da como esa ventana de decir, bueno, escribí el libro, me empapé de distintos temas y bueno, esta es Guatemala. ¿Qué te deja de esa Guatemala? ¿Qué fotografía te deja? No sé, yo traté de lo que escribí aquí, de crear estos cuentos contemporáneos y siempre con empatía hacia los personajes, de tal vez entender la perspectiva de otro, entender la perspectiva de otros grupos sociales, cómo piensan, cómo viven y verlos con compasión y vernos a nosotros con compasión también. Hay ciertos personajes que mencionaste, además de los guatemalas y de que también están los famosos mihuatecos. ¿Cuál crees que es la característica de los mihuatecos y los guatemalas en una Guatemala en la que es tan diferente? Bueno, pues cada quien vive un poco en su burbuja, con personas que piensan como ellos. Entonces, la idea de escribir estos cuentos, espero, es salir un poco de la burbuja, ver cómo piensan los demás. Hablar de unidad no creo, pero por lo menos ver al otro, ver cómo piensa, entender que no piensa igual que uno y pues sin juzgarlos. ¿Y qué fue lo que descubriste cuál fue la característica que más te sorprendió en estos personajes en específico? Pues no sé si me sorprendió algo, pero lo que aprendí fue a ver desde otro punto de vista. Bueno, ellos piensan así, estas personas piensan así, y tratar de entenderlos desde su realidad. Una realidad que evidentemente muchas veces está circunscrita a la burbuja y que está circunscrita también a la crianza y a todo lo que se va generando en torno a esto. Pregunta tenemos acá, por favor. Yo solamente quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de verlo crecer hasta en realidad un sueño, algo que trasciende, porque deja huella. Hay en él no solamente la humildad de decir, bueno, no creo que lo haya logrado del todo, que eso siempre vengo así, pero porque cuando nosotros nos exigimos un poquito más, vamos a hacerlo mejor. Lo que he ojeado en este libro nos da una fuerza muy presente, muy rica en cuanto a su inmediatez. El mundo actual es así, ¿verdad? En los personajes, las personas viven en el aquí
y en el ahora. No sé qué tan bueno sea enigmático, decía usted. A mí me lo pareció cuando estaba sentado allí en su pupitre, viendo y atreviéndose a absorber y a observar el mundo para entenderlo. Entonces creo que el no comprometerse y el ver a sus personajes como lo señala con compasión nos da una visión distinta de lo que comúnmente estamos leyendo, no solamente en las redes, sino también en la noticia, que es la confrontación y el sectorizarnos o fragmentarnos. Somos personas y como tales tenemos una realidad que enfrentamos, confrontamos o sobrevivimos a la misma, ¿verdad? Usted me ha hecho trascender a mí también, se lo agradezco, significa muchísimo para mí. Quiero seguir leyéndolo, por favor. Gracias, Regina. Sí, quizá debo añadir que una de las motivaciones principales, tal vez inconscientes, de escribir estos cuentos es entender, como tratar de entender Guatemala, tratar de entender lo que vivimos, y pues ahí está el resultado en forma de cuento. Hoy tuvimos la presentación del libro Guatemalas y otros cuernos de cuentos. No cuernos, cuentos. Hoy vengo demasiado acelerado por ver al señor Zenon Lebus, quien nos da esta colección de 12 cuentos que justamente es lo que refleja la Guatemala del siglo XXI en todos sus aspectos positivos y negativos, como dice justamente la portada de este libro. Por favor, haznos la invitación para que pasen a comprar el libro y que sigan con las buenas lecturas acá en el Fondo de Cultura Económica. Sí, pues ahí está el libro, está en Amazon, también en Kindle, los que quieren leerlo en formato digital o con el editor también, o me pueden escribir a mí directamente. Y aquí va a estar en el centro, ¿verdad? Sí, aquí va a estar en el Fondo de Cultura Económica. Pues te agradecemos mucho por estar aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. Ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras venir aquí a pasar un momento, a pasar el tráfico, a revisar libros. Todavía no cobramos por ver, pero ahí estamos todavía. Estamos pensándolo aún. Por favor. Solo aquí nos surgió una duda. Si en los cuentos también hay otros personajes que tú conozcas y en los que te hayas inspirado, sin decir quién. Creo que sí, porque son cosas de la realidad. A veces son como collage, como mezcla de aspectos de alguien que uno conoce, aspectos de otra persona, pero nadie así específico, con nombre y apellido. Ahí estamos, Víctor, luego allá, por favor, y luego acá, por favor. Yo me voy a parar porque hablo muy bajo. Y además, ya me estoy encogiendo. Buen cuentista, cuesta mucho, el género de cuento es el género más difícil que hay en cuanto a la narrativa, ¿verdad? Porque a diferencia de la novela, pues tú puedes tener más tiempo y más espacio para expresar, y tiene que estar muy conciso en su tiempo y en su temática. Pero yo conocí a Werner que estábamos en la librería de Splatz. Qué pena, qué traición, pero aquí está. Todos somos hermanos en el centro, no se preocupen. Entonces viene y él me reconoció, me dijo, yo siempre soy vengo de esta verdad. Entonces me gusta cuando da un libro, cuando compro un libro, me gusta leerlo rápido, porque si no, pues se va quedando ahí una pila de libros ahí que han ido quedando. Y entonces me llamó la atención lo bien los temas. Hace falta un poquito, yo quiero ser honesto, me falta un poquito por ahí, pero los cuentos muy bien trabajados, muy bien tratados, muy respetuoso de nuestro lenguaje de Werner, este cuento que se llama Zen Nudes.
me pareció un cuento muy, muy bueno porque es un cuento casi redondo, casi perfecto. Empieza por acá y dando la vuelta hasta terminar donde comienza, ¿verdad? Me llama la atención el hecho de la pregunta de si él se refleja o se auto-presenta hecho está. Miren, yo no creo que haya alguien en el mundo que no haya escrito algo que no lo aluda a sí mismo. O sea, en todas las cosas que uno escribe, uno está un poquito ahí en alguna forma, ¿verdad? No puedes decir, no estoy aquí, no es así. Uno siempre está presente de una u otra forma en los trabajos. Lástima que Werner no siguió su profesión de psicólogo, porque pues yo digo, de seguro sí que pero lo interesante, yo lo he dicho muchas veces, uno anda en la calle y platica con mucha gente, pero mis clientes, no sé por qué, pero el cliente de uno que es vendedor de seguros es esa confianza que habla con uno que le cuenta cosas que uno no imagina, como hay. Entonces es una fuente inagotable de historias las que uno puede ir recogiendo para la gente. Es ahí donde nacen los cuentos. Me sorprende a mí, hay una asociación de médicos, escritores, y a mí me sorprende que haya tan pocos, porque uno anda en doctor y me cuenta, pero me dice que viene aquí la gente y empieza a contar a uno todo lo que le pasó y no tiene idea paciencia, no está escuchando todo lo que pasa. Qué lástima que no aprovecha para escribir, ¿verdad? Porque yo no sé ni en todo el mundo así, pero en Guatemala toman muchas cosas y todos los días. Uno hoy escucha una noticia y mañana pues es otra y que es más espantosa y no, mañana es otra y es más miedo. Y nos pasamos la vida así, pues no se nos olvida rápido lo que pasó, porque mañana hay otra cosa. Entonces, muy buen cuentista, yo me encuentro buen cuentista, bueno el trabajo, dirigí su novela, me dejó más pensativo la novela todavía porque hay dura, muy golpeado, mucha dureza. Pero también en esta encuentro ahí de una señora que abandona a sus hijos todo el día y deja ahí y regresa a la noche. Toda victoria y se constituyen. Pero bueno, hay mucho talento en Guatemala y pues ese último cuento que se llama, yo hasta ahorita acabo de saber que existía una palabra como tal que se llama Huetemans. No lo sabía, lo acabo de saber. Que describe a la gente que es tan interesante, nuestra gente que quiere parecer de otro país, ¿verdad? Porque nos queremos, no nos gusta mucho ser como somos, entonces, sí, ese es un muy buen, este último es un muy buen cuento, lo recomiendo. Y pues felicito a Werner porque es buen cuentista. Bueno, muchas gracias. And here, por favor. La primera pregunta sería meter la práctica del libro y lo segundo es qué tan difícil es crear un cuento, no tipos que... Creo que sí fue terapéutica, como era mi esfuerzo por entender lo que pasa en Guatemala. Y sí creo que escribir es bastante terapéutico, incluso es un ejercicio que se deja en terapia, que la persona lleve un diario y que exprese, que suelte todo lo que le está atormentando o molestando. Y la segunda pregunta. ¿Qué tan difícil es crear un cuento? Ya que son 12. Sí. No sé, a mí sí me cuesta bastante trabajo, pero no sé, algunos tal vez sea más fácil. Pero no sé, como ir formando el personaje, tratando de ver cómo piensa, tomando de personas que uno conoce o situaciones que uno ha visto.
No sé, es una buena pregunta, pero no sé. No sé, tal vez depende del tema. Tal vez si el tema lo apasiona a uno, tal vez fluye más rápido. Sí. Espero no haber contestado un poco. Un poco para aclarar un poco. A veces no pidiendo que pueda pide que el grupo no quieres ahí y no fluyó. Es otro, es chistoso. ¿Por qué? Porque un día estaba leyendo puesto, pero es que esto no lo escribí, pues sí lo estoy consciente, pero no lo conocía como tal. Entonces, ¿en qué momento fue que lo escribí? Como que en algún momento alguien se mete y puede ser no es, o sea, no, también una forma de cómo explicarlo. Sí, con la pero bien, pues no vas a saber. Sí, también hay mucho de inconsciente que cuando uno está creando salen muchas cosas que tiene, ya sea temores o ilusiones, todo está ahí, pero como en forma como codificada, como entre líneas, creo yo. Aquí teníamos una pregunta. Sí, por favor. Bueno, cuando me enteré de la presentación de esta colección de cuentos, realmente no dudé en venir a escuchar de primera mano, de parte de Bertie. La verdad es que me da mucho gusto saber que su genio literario sigue creciendo y aunque él no lo reconoce, pues sí, es escritor. A mí me gusta leer y lamentablemente no tengo el talento como para poner en pluma y papel las cosas que constantemente están rondando por mi cabeza, y creo que es una habilidad que vos has logrado desarrollar. Personalmente creo que ha rondado en la idea acá en el foro de que, pues sí, un país como Guatemala, con tantos contrastes, con tantas diferencias, con tantas vivencias, hay demasiado material como para que alguien que tenga esa habilidad pueda plasmarla y ponerla de una forma que enganche. Yo en lo personal pues tuve la dicha de conocer la novela de Werner, y pues sí, es un volumen de 400 páginas, pero del primer día que la leí me leí 125 de un solo, porque la verdad es que sí me logró enganchar. Yo creo que tu estilo narrativo es bastante enriquecedor, es bastante gráfico. Creo que hace falta mucho y si aquí hay un crisol de historias por qué explotar. Siempre he pensado que podrían salir escritores de las barberías, de los taxis, de los mototaxis, etc. Porque hay tantas vivencias, con tanta gente, con tantas realidades que bien se podría escribir una antología bastante extensa. Entonces me da mucho gusto, seguramente te voy a leer y que, ¿por qué no hacer de Guatemala otro Macondo, no? Bueno, muchísimas gracias por la presentación de hoy, principalmente a Werner, quien nos acompañó con este libro, Guatemala y otros cuentos. Les recuerdo que este libro ya está a la venta acá en el Fondo de Estructura Económica, y tenganles también su atención para este libro que va reflejando distintas formas y visores que tienen las sociedades como la guatemalteca, y que es una narrativa fresca con temas bastante contemporáneos, pues que vale la pena explorar, y principalmente vale la pena acercarse a los nuevos escritores para saber qué se está escribiendo y cómo están pensando en la actualidad. Nuevamente, felicidades por el libro, y por favor un aplauso ahí hacia el escritor. Bien, espero que les haya gustado esta entrevista. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez. En la descripción del podcast encontrarán el enlace al libro en cuestión, y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa, y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.